Bienvenidos a No es por criticar, #9. Episodio número 9, bienvenidos a tu podcast de confianza. Episodio número 9 y hoy, ¿por qué es un episodio especial? Muy especial. Porque hemos roto no solo la estadística, sino me enorgullece dar la entrada a una persona muy especial. ¿Que quién es? Mi abuelo. Encantado de que me traigáis. Preséntate, abuelo, tu nombre, cuántos años tienes, dónde Mi naciste. nombre es Luis Herrero. Sí. Tengo 80 años, me faltan unos meses. Hostia. Y me apetecía contaros la diferencia que hay o que yo encuentro desde los años 40, 50 como mucho, a lo de hoy. Me parece tremendamente interesante para la gente que empieza, aunque yo personalmente me volvería a mi infancia. Sí, lo hemos hablado eso Sí, en el ¿verdad? coche antes. No me cabe la menor duda. Bueno, como dijo su nieto, agradecerle por estar aquí. De verdad que considero que a nivel histórico, a nivel de vivencia, a nivel de evolución y en otros sinfín de aspectos, lo que nos puede traer hoy a conversación es verdaderamente muy interesante. Al menos a mí me resulta interesante. Bueno, y que realmente son 80 años. En Que se 80 dicen años, fácil, se dicen la muy vida fácil. ha cambiado mucho, y de manera exponencial, y yo creo que seguirá cambiando de manera exponencial. Hay que aprovechar que la cabeza de momento está bien, que no empieza a derivar Claro. y por lo menos poder contar. Así, Pues- y que quede inmortalizado. Sí. Bueno, tampoco me pongáis como ejemplo de nada, yo no soy Coño, ejemplo abuelo, de sí. nada, pero sí que me gusta, para una persona de mi edad, el 90% de mis recuerdos, de mi tiempo, son recuerdos. Y recuerdos fundamentalmente de mi infancia, ¿no? Claro. Sí, yo creo que alguna vez lo has dicho, que cuanto más tiempo pasa, más te acuerdas de tu infancia, ¿no? Va enfloreciendo Correcto, esos pensamientos. Pues si quieres, empezamos hablando un poquito de cómo era tu De la infancia. ¿Tú dónde naciste? Pues mira, yo soy un producto híbrido entre la cultura mediterránea y la cultura rural de Extremadura, la Extremadura profunda. Sí. Guadalupe, Cáceres. Ahí salió todo. ¿Cómo aparecí yo? Pues soy un producto de la posguerra, ¿no? Mi padre peleó en el bando republicano y mi madre era valenciana. Él, cuando acabó la guerra, le pilló en Valencia. Le hicieron prisionero y lo metieron en un campo de concentración de Torres. Wow. Y ahí conocí a mi madre. Mi madre llevaba comida porque tenían un molino y nadaban un poco en la abundancia en esos tiempos, que eran los tiempos del hambre, ¿no? Sí. Porque para situarnos, has dicho que era 1940. Sí, ellos se 50. conocieron en el 43. Ok. O sea, sea, 4 años después del finalizar Su padre preso la guerra. y su madre era básicamente iba a ayudar a los Iba, presos. iba a llevarle comida, alimentarlos. sí, porque tenían, ya te digo, un molino, nadaban en la abundancia comparativamente con lo que había por aquel entonces, ¿no? La hambruna era... Sí. Me contaba que les llevaban pues pan y naranjas y que lo primero que hacían era pelar las naranjas y comerse la cáscara de la naranja Ya ves. y se guardaba la naranja para luego. O sea, O sea, imagínate. a ese nivel de hambre. Imagínate cómo era el panorama. Bueno, el caso es que se acabó el periodo ese del campo de concentración. Salió, surgió el flechazo, o vete tú a saber, ¿no? Pero no. El caso es que se hicieron novios y decidieron casarse. Se casaron en Guadalupe y ahí aparecí yo. Por una parte, cultura mediterránea un poco más cosmopolita y por otra, absolutamente rural, ¿no? Claro, absolutamente rural porque me imagino que siguieron todos la tradición del molino de su madre. O sea, todos se fueron a trabajar. O sea, todos trabajaban en No, el molino de mi madre lo llevaba mi madre, mi abuelo materno y tal. Pero mi padre vivía... Si me remonto un poco la historia, resulta que mi abuelo también era socialista, un socialista educado en París
y nada más empezar la guerra lo cogieron, lo metieron en un castillo y al finalizar se encontró con el 10-15% de todo lo que tenía, tierra, ganado. Lo demás había desaparecido. Ya ves. Vale. Entonces, bueno, por aquel entonces se pasaba necesidad de alguna cosa que no fuera primaria. Nosotros cultivábamos trigo, cultivábamos aceituna para el aceite de consumo, proteína cero. Cero, ¿no? Cero. Yo creo que soy el niño que más garbanzos ha consumido en España. Bueno, al menos vegetales. ¿Eh? Y la verdad, si querías tener algún tipo de proteína, o la intercambiabas por lo que te sobraba a ti, que no sobraba leche y lácteos. Ahí había a un trueque. Allí iba yo. Era el trueque, no había dinero, dinero cero. Pero, o sea, la moneda como tal sí existía, más no se empleaba. Claro, claro que existía, pero existía donde existía. Únicamente recuerdo que en la época que se criaban corderos y se vendían los corderos, se cogía alguna peseta. El resto del año no. Era puro trueque. O sea, Puro ustedes trueque. cultivaban soja, cereales y... A ti te sobraba leche y tú la cambiabas por eso, por caza furtiva o por lo que fuera. Incluso para el huevo también. Sí, sí, para todo. O sea, Ya se ves. manejaba eso, era una economía en base al trueque. ¿Tú crees que hoy en día se podría hacer un trueque? ¿O sería imposible? Yo creo que no. Yo creo que, Yo es que creo que tampoco. hoy en día cada vez utilizamos menos el dinero. Bueno, tenemos la tarjeta de crédito, el Bitcoin, el teléfono. El dinero es la base de la economía, ¿no? Sí. Pero en aquellos tiempos es que no se generaba dinero. Ya ves. Es que a mí no me cabe en la cabeza porque, claro, ¿cómo era el hecho de equiparar, por ejemplo, un litro de leche a una codorniz? O sea, ¿cómo era el baremo? ¿Era que las dos partes decían, estoy de acuerdo en que tú me cambies esto? ¿O era como un...? No, venía una gente y te traía un par de perdices y una liebre y decía, don Primo, que era mi abuelo, necesito leche o necesito queso. Sí. Y bueno, joder, Y te lo negociaban. metías dentro de casa, tomabas un vaso de vino con ellos y salías con tu leche y él se quedaba con las perdices. Ya ves, qué guapo. Eso funcionaba así. Se negociaba en el momento, ¿no? Y hoy, Bizum, transferencia, tal... No, pero si supieras que hoy en día incluso existe el trueque, no tan normalizado como en aquel entonces, pero sí hay... Hombre, entre camellos sí, no en plan... No. Sí hay sociedades, vamos a llamar a sociedades anarquistas que están en contra de todo esto, que se excluyen en plan montañas dentro y viven de lo que siembran y se cambian cositas. Si me vas a una aldea de África profunda, pues te digo... No, pero te digo en sociedades modernas, no... ¿En serio? Bueno, no sé si África. Pero te digo- En Sudamérica, por ejemplo... No, pero tal cual, por ejemplo, muchas de estas personas que, no todas, algunas, que es que creo que aquí no se ve mucho, pero muchos artesanos, hay muchos artesanos que venden, bueno, artesanías, que van expresamente a vender eso para poder comprar lo esencial, pero muchos están residenciados o viven en sitios muy, muy aislados donde viven de la tierra, sus vecinos igual, y lo que hacen es intercambiar y verdaderamente el dinero es puntual para lo necesario. Claro, el principio del trueque es que tú necesitas Y yo lo tengo, y yo lo tengo. claro. Bueno, entonces yo te lo doy y tú El me mismo principio de la economía y del capitalismo. Claro. Entonces, pero ya te digo, dinero cero. Yo no he tenido juguetes en mi infancia porque no había dinero para comprar juguetes. Sin embargo, no la cambio por ninguna otra, ¿no? Bueno, bueno, primero, claro, qué fuerte escuchar eso, ¿no? Un niño que no tenía, bueno, su familia no tenía el poder adquisitivo para comprar juguetes. Pero también siendo niño uno se divierte con todo, ¿no? Absolutamente. Una piedra, una lata... Mi padre me llevaba al campo con él. La forma de transporte, los coches no existían, los tractores tampoco. Eran las caballerías, ¿no? Habían 2, 3 caballos por casa, 2 para trabajar en el campo y 1 para moverse, ¿no?
Mi padre me cogía con 2 años, me montaba con él y me llevaba al campo, ¿no? Y yo me pasaba el día entero en el campo. Increíble. Y no necesitaba juguetes. Pero a los 2 años, ¿usted ya empezaba a trabajar el campo o solamente iba? No, solamente iba con varios. Fichaba con la tarjeta. Oye, que me toca. Toma tu pago. Empecé con 10 años. Con 10 años sí que me iba con el pastor, había un pastor, teníamos ovejas. Y es cuando llegaban las vacaciones del cole, me ponían en una fiambrera, pues, un trocito de tocino, una tortilla de patatas, lo que fuera, y me lanzaban al campo todo el día. Allí empecé a probar el tabaco, Con 10 años. a probar el vino Pero con 10 años. ¿Tabaco de mascar o tabaco de No, fumar? no, tabaco de Hombre, es que se pierden las mejores cosas. Era infame el tabaco que existía. Había una marca que se llamaban Peninsulares. Joder, que te pegabas una calenada caía. Pero ya va, con 10 años, sí, me gustaría entender cómo fue este momento, ¿no? Con 10 años, su padre le ofreció un... No. Este hombre, Teníamos- usted lo vio y dijo, bueno, ya que estamos... En mi casa había un pastor que tenía, pues tendría 16 años. Entonces mi madre me endosaba con él, o mi padre, ¿no? Me ponía un poco de merienda y me decía, Anda a trabajar. ayuda a cuidar las ovejas, ¿no? Y claro, aquel empezaba a fumar y yo empezaba a fumar. Aquel bebía vino y yo bebía vino. Con 10 años. Con 10 años. Llegaba borracho perdido. No, mamá, yo me trabajando fuerte. Pero se combatía el frío de las mañanas. Con el vino, de ¿no? diciembre, con el vino y el peninsular. tabaco. Tiene chaqueta nueva. Ah. Pero ya te digo, no, juguetes ni uno, pero yo no cambiaba mi infancia por lo de hoy. Y claramente ese es una gran diferencia de ese mundo rural al urbano de hoy en día. Es una diferencia social increíble, ¿no? Un niño de 10 años que, creo yo, usted corríjame, que durante su año académico usted simplemente estudiaba, pero en verano vamos Al campo. a trabajar, ¿no? Sí. Cosa que claramente hoy en día... A al menos, fumar y criar ovejas. eso, a fumar, a alcoholizarse. Hombre, tampoco es No. Y a nivel familiar, ¿cómo era? Quiero decir, ¿cómo eran los roles dentro de la familia? ¿Cómo era? ¿Usted tenía hermanos? Yo me llevo con mi hermano 7 años, es decir, que cuando nació yo ya tenía una edad que comprendía prácticamente todo lo que pasaba, ¿no? Yo tenía 7 años. ¿Cómo funcionaba esa sociedad concretamente la mía? Mi abuelo era una educación absolutamente republicana, pero una educación en París. Era hijo de un notario, con lo cual tenían posibles, ¿no? Después de la guerra eso se acabó. Y mi madre era una mujer muy trabajadora, adaptada. Para mí fue mi madre y mi padre a la vez. Qué bueno. ¿Vale? No, porque te Mi criaste. padre lo entendí cuando ya había pasado mucho tiempo. Fue un juguete roto de la guerra, ¿no? No contaba nada. Sí. Yo me enteré por cartas que veía que estaban en casa y tal, pero absolutamente republicano. Se alistó cuando hubo el principio de la guerra civil, se alistó en zonas republicanas. Y yo creo que a partir de ahí le dieron todas en el mismo carrillo, o sea, que se metió en Brunete, se metió en el Ebro, esas batallas tan famosas, pues él salió, pero salió muy tocado, Claro. muy tocado, porque en todas perdieron, ¿no? En casi todas perdieron, ¿no? No, y aunque hubiesen ganado, guerra es guerra. Guerra tiene que cambiar la mente de una forma muy Y mi muy padre fuerte. era el mayor de los hermanos y vivía mi abuelo. Mi abuelo era el patriarca, una educación sibarita. Desde un castillo que le habían metido en cuanto empezó la guerra civil. Espera, que te corte, abuelo. ¿Tu abuelo de qué año estamos hablando? Pues estamos hablando, la guerra acabó en el 39, yo tendría 4 años, o por ahí, en el 44.
Ya ves. Perdón, 45 y 4, 49. 49. En 49. Ya. Claro, y tu abuelo nacería en 1800. Pues creo que 1811 me suena. Por ahí. 1811. Me Wow. suena. Wow. Wow. Como si fuese ayer. Bueno, tu Porque bisabuelo. tenía ya 80 y muchos años, o 90, vamos. Y llevaba todo. Tenía una serie de hijos, el más inteligente, por decirlo así, era mi padre, pero él lo controlaba absolutamente todo. Mi madre se encontró de una sociedad cosmopolita como la valenciana en una absolutamente rural. Claro, eso tenía que haber sido un buen choque, ¿no? También. Ella me ha confesado a veces que estuvo a punto de romperlo todo y venirse. Pero bueno, siguió para adelante y de ahí nací yo. Pero esa familia que usted describe con un padre que claramente muy afectado a nivel psicológico por la guerra y a su vez una madre muy empoderada y trabajadora, ¿no? Absolutamente. No el modelo que tendemos a creer que era la mujer de aquel entonces, que se dedicaba al hogar, se dedicaba a sus hijos, sino todo lo contrario, una mujer trabajadora y trabajando tierra. Sí, no, la tierra no se trabajaba, utilizábamos caballerías y tal, y teníamos un par de peones que son los que araban, segaban. Ah, vale. No, pero ella igual era capataz, era ella que mandaba. administraba totalmente la casa, ¿no? Y bueno, administraba los pocos o muchos recursos que había, era la que decidía prácticamente todo. Y en la educación de los críos, para mí fue, ya te digo, mi padre, mi madre. Sin duda. Yo con mi padre hablaba poco, precisamente porque siempre consideré que tenía un problema por el tema de la guerra. Y hablaba mucho más con mi abuelo. Mi abuelo era un liberal que sentaba cátedra. Y mi padre no, mi padre era más. Me imagino que en aquel entonces, no solamente usted, sino también todos sus compañeros, o sea, compañeros me refiero a amigos suyos de la misma edad, los padres tendrían muchas similitudes, ¿no? Porque muchos eran exguerra. Había clases. Mi mayor amigo resulta que su padre era juez y había recibido un cargo importante en la España nacional. Sí. Y los hijos jugábamos como uña y carne. Pero mi padre es republicano y su padre nacional. Sí. No eran los mismos. No, claro, claramente no, pero presumo que este señor no habrá ido a la guerra, ¿no? No lo sé. No lo sabe. Yo sí que se comentaba, y no sé si debo decirlo aquí, que fue el culpable de que mi abuelo perdiera prácticamente todo, ¿no? El juez. Sí. Bueno. Y bien describió cómo era su madre, pero cómo era la mujer en aquel entonces. ¿Cómo estaba vista a nivel social? Claro, sobre no todo... creo que tu madre fuera ejemplo de lo que representaba la feminidad en aquella época, ¿no? No, absolutamente. Yo la recuerdo como una época de luto, una época en blanco y negro. De hambre. Mujeres vestidas de negro, pañuelos a la cabeza. No había ningún cargo, excepto la farmacéutica, que estuviera dominada o regentada por mujeres. Todas eran la mujer de... O, ya te digo, había un cargo, a lo mejor es posible que alguna funcionaria, pero todas eran las mujeres de alguien. De alguien. Y cuando... Porque al menos me llamó la atención que dijo vestidas de negro. ¿Se vestían de negro por algo en particular? ¿Por luto? Yo qué sé, era una época oscura. Y se vestían de negro y ya. Era una época oscura, Casada, todas soltera, vestidas de negro. De negro. Y yo no veía alegría. Sin embargo, bueno, cuando pienso en mi infancia la veo en Technicolor. Claro. Es que, claro, la visión de un niño siempre la vida es bella, ¿no? Sí. Y cómo, o sea, intuyo, vamos a hablar, me gustaría enfocarlo obviamente
un poco sobre tu historia y también en cada ámbito, cómo has ido viviendo los cambios de 80 años, que es una locura. ¿Cómo te ha chocado el hecho de vivir esa época donde, como tú dices, en blanco y negro, mujeres vestidas de negro, a lo que es hoy en día, o cómo ha ido cambiando el rol de la mujer durante tantos años? Sí, bueno, no cabe duda de que para mí mi madre fue un ejemplo. Cuando allí las cosas se pusieron difíciles, ella cogió, decidió y dijo, mañana me voy a Valencia. Valencia era el paraíso comparado con Guadalupe, ¿no? Aquí había de todo. Habían hospitales, había medicina, que era fundamental en aquella época, había recursos. Valencia era rica, se manejaba el dinero. Claro, se manejaba el trueque. Era otra historia. Nosotros no teníamos educación. Cuando llegábamos a los 10 años se acabó la educación. No podíamos empezar el bachiller. Y eso fue lo que ella tuvo muy en cuenta para coger y venirse aquí. O sea, el mayor de los motivos fue darle una mejor vida a sus hijos. Claro, allí no podía y aquí sí. Y la mujer del campo con la mujer urbana, aquí la mujer ya en Valencia, en aquel entonces, ya tenía cargos, ya desempeñaba actividades mercantiles. No, pero era... ¿O seguía siendo la mujer de alguien? Al haber muchas más posibilidades, la mujer tenía otro tipo de actividad. No era la mujer de... mi madre fue modista, estuvo teniendo negocios, allí era imposible, allí no había recursos. ¿No? ¿Hablamos de qué año más o menos? Pues yo tenía 14 cuando me vine. O sea, un 96. No, o sea, 45 y 15, 60. 56. 60. Con 60 años nos vinimos. Con 1960 nos vinimos aquí. Vale. Vale. Y el sistema educativo, o sea, me refiero, tú dices, a los 10 años ya, apaga y vámonos. Te lo y digo a trabajar con en el una campo. frase que es: la letra con sangre entra. También es verdad. Hombre. Vale. Ya. De los 5 años hasta los 10 tuve una educación religiosa. Muy religiosa. Enfermiza. Joder. O sea, muy religiosa. Enfermiza. Incluso se comentaban casos de pederastia, ¿no? Y a partir de los 10, pues ya empezaron a darme clases para formarme para el bachillerato. Y me tocó un psicópata de maestro que me calentaba todos los días. Me daba. Sí. Y esa fue mi educación. Entonces, ¿Y os hacían cantar el Cara al Sol y esas movidas? ¿O ya esa época no? Yo no he vivido eso. Y era plena posguerra, ¿no? Pero yo no lo he vivido. Acérquese un poco al micro. Aquí. Eso que decía, tal cual, o sea, ¿cómo era? El aprendizaje con la letra con sangre entra, ¿no? Sí. Sí. ¿Recuerda puntualmente algún castigo que hoy en día... Pues mira, te voy a decir uno. Nada de poner los deditos así con una... No. Yo me acuerdo que era la época en que empezábamos a desarrollar ecuaciones de álgebra. Y me sacaban la pizarra y empezaba a desarrollar algo que no se había puesto. De repente, perdona, te llovía una hostia que no sabía poner. Y tú borrabas. Y dices, coño, me he equivocado, borro. No, te llovía otra hostia porque te habías pasado borrando, ¿no? Era increíble. Hasta tal punto que yo, de donde daba la clase a mi casa, había una fuente y todos los días pasaba y metía la cabeza debajo de la fuente para que mi madre no viera las hostias que me habían dado, ¿no? Joder. Tremendo. Wow. ¿Y eso era con usted y con una hembra también? O sea, con quien fuera. Había dos chicas, joder, perdona, se meaban.
de las hostias que le daban. Cuando la sacaban a la pizarra se me daba. Por Dios. Es tremendo, es tremendo. Yo creo que era un poco psicópata y disfrutaba. No, psicópata no, lo siguiente, o sea, ese maltrato infantil a boca llena. Llegaba la tarde y tenía una mujer que le traía la merienda y le traía un tintero, bueno, un poco más grande que eso. Sí. Y dentro había una cosa que era un licor que se llamaba Gloria, que tendría 45-50 grados. La merienda. Y se lo metía con una magdalena y el tintero. Y entonces ya el tío se empoderaba y decía, alumnos, amigos. Ni chicas, ni chicos, ni hostias. Por Dios. Hemos nacido en la época equivocada. Literalmente. Y fumar a los 10 años, whisky, probablemente. 60 grados alcohólicos. ¿Y usted nunca llegó a rebelarse contra un docente? Sí, resulta que en mi viaje, ¿no? Yo fui a ese pueblo, a Guadalupe. ¿Con cuántos años ya? Bueno, 25. Regresó de, por decir, de vacaciones. Y me lo encontré. Y le dije, hijo de puta, perdón, ¿te acuerdas de lo que hacías conmigo? Digo, mira, me gustaría que lo intentaras ahora. Claro. Inténtalo ahora. Claro. ¿Vale? Nada, agachó las orejas y se fue. Ya Era tremendo, Debió Debería haber... haberle soltado ahí una. Tuvo que haberle dado... Haberle dicho, mi turno. sin preguntarle, de una. Esa fue la educación que yo tuve. Y en contracara, ¿qué hacían los padres? O sea, los padres estaban al tanto de las palizas que le daban a los hijos. Sí, mi padre un día se puso serio cuando me vio, porque hubo un momento que yo no quería ir al colegio, claro. Normal. Si te dan de hostia por hacerlo bien. Todos los días y no quería ir. Y entonces al final me sacaron con el motivo. Y cogió, se presentó un día que estaba dando clases, lo cogió del brazo, lo sacó fuera. No sé lo que le dijo, pero se acabó la historia. Hasta ese día llegó. Y si así era el sistema educativo violento, ¿cómo era el sistema educativo en casa? O sea, ¿también había violencia en el hogar? No, al menos no en la suya, pero en línea general, en un contraste general. No, absolutamente no. ¿No? Yo no he visto nunca una palabra más alta que otra. Y tampoco ademanes a nivel de estudios, tampoco. Y bueno, sí que notaba que intentaban complementar en casa, sobre todo en las tardes de invierno, lo que aprendía en el colegio, ¿no? Mi padre me enseñaba. No, O sea, que sí que hacían porque tuvieras una educación. Sí, claro, sí. Y sin violencia, que es lo más importante. Y siguiendo en esa misma línea académica, estudiantil, cuando usted llega a la Valencia moderna, a la Valencia del futuro, a la civilización, ¿no? A lo urbano, con 10 años, 16 años, o sea, había dejado de estudiar hace 6 años, ¿correcto? No, pero yo continué aquí, continué el bachiller en Valencia. Usted venía a Valencia. Y después del bachiller hice una carrera de empresariales y después otra de arquitectura, pero realmente continué y aquí había un montón de facilidades. Podías optar entre institutos, podías optar entre academias, podías ir a la facultad, allí no. Claro. Y sin embargo, aquí en Valencia, a nivel universidad, no todo el mundo iba a la universidad, ¿verdad? No era como hoy en día. No sería normal, ¿no? Tampoco. No, yo recuerdo que tampoco estábamos en la abundancia. Y, por ejemplo, recuerdo las matrículas que eran muy llevaderas, las matrículas de la universidad eran muy asequibles. 10 pesetas. 10 pesetas todo el año. Nos manejábamos en pesetas, tío. Y, hombre, porque es que imagino que allí, o sea, en esa época también habría mucha menos oferta a nivel carrera, ¿no? Porque habrían pocas carreras comparadas con ahora, porque ahora hay un montón de carreras. Sí, me parece que te iba siempre por la administración de empresas.
que entonces se llamaban empresariales, derecho, filosofía, y después te ibas a las técnicas, arquitectura, peritajes de todo tipo y ingeniería. Y no había más. Y ya. No había Claro. más. Elige. Empezaba por entonces a hablarse de la formación profesional. Y de hecho abrieron una universidad en Cheste, que venía toda España, para formar a sus hijos en la FP. ¿no? En la FP de Chester. Cheste. Bueno, a ese nivel un mundo distinto. Sí, hombre, joder, imagino. Sin duda alguna. Y un punto que creo que nos falta por tocar es, bueno, hablamos de familia, hablamos de educación. ¿Cómo era la libertad sexual en aquel entonces? Quiero decir, Te lo digo ya. cero. O sea, en aquel entonces, ¿usted llegó a conocer, escuchar tener certeza de que alguien fuese, por ejemplo, homosexual? ¿O eso ni se escuchaba? ¿Eso no existía en el vocabulario de absolutamente nadie? No, ni en la formación tuya, ni una charla, nada. Ahí lo aprendías, yo qué sé, En el momento. por ciencia infusa en leche. No había. Y además, yo veía ese aspecto como algo muy turbio, muy negro. La sexualidad en general. Claro, ten en cuenta que me educaban frailes. O sea, hasta los 10 años me educaron frailes, que es cuando empiezan las hormonas a patinar, ¿no? Y yo nunca. Pero claro, es verdad que un poco después ya despertaba a la adolescencia y la pubertad y poco a poco ibas aprendiendo. Claro, pero es que sí, es que desde pequeño te van encerrando o encapsulando a la sexualidad tiene una connotación negativa, no pienses tal o no hagas nada. Claro, luego imagino que a nivel sociedad estaría como más normalizado el hecho de la sexualidad es algo tabú, ni hablar de homosexualidad, ni hablar de nada, y claro. Nada. Hasta tal punto yo estaba influenciado por la educación religiosa que estuve considerando seriamente Meterte a... profesar Hostia. en un seminario para ser un franciscano. Wow. O sea, yo no estaría aquí. Literalmente no estarías aquí. Ya Wow. Wow. ¿Y En fin. algún momento así que te haya marcado mucho en la infancia? ¿Algún momento bonito y algún momento no tan bonito que se pueda contar? Sí. Algo que recuerdes así con... En general, toda la infancia yo la repetiría sin duda. Todo. Hoy, a día de hoy, repetirías tu infancia. Sí, para mí fue, en Tecnicolor, fue una aventura constante, quitando a lo mejor un punto de la educación por el psicópata ese. Pero la verdad es que yo volvería a repetir y afirmar que mi infancia fuera otra vez. Triste, sí. No, no es triste tampoco. No, quiero decir... Joder, es algo que has vivido y... Viví dos momentos muy tristes de los cuales tengo recuerdo. Sí. Uno de ellos fue que mi madre tuvo una peritonitis en Guadalupe. Allí no había más que un médico de cabecera y se moría. Y la cogieron en un coche y la trajeron aquí 15 horas de viaje. Hoy se hacen 5. 15 horas de vida. Hoy se hacen 5. Y aquí enseguida la cogieron y le dijeron a mi abuelo materno, tienes que conseguir penicilina. ¿De dónde? Del puerto. ¿Del de puerto? contrabando. Hostia. En contrabando. Y el tío se iba de madrugada con la bicicleta con todos los ahorros que tenía para comprar una dosis de penicilina. Ya ves. Y eso durante 10, 12, 15 días hasta que mi madre salió. Pero mi madre se moría. Y yo era consciente de que se moría. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? 5 años. Estaba chiquito. 5 años. Wow. Y después la otra Sin duda experiencia marca negra, mucho. esa fue en Guadalupe. Estaban haciendo una estación para un ferrocarril que jamás se terminó. Y alguien se equivocó, estaban haciendo voladuras con barrenos. Alguien se equivocó y prendió fuego a una batería de barrenos.
Murieron 14 trabajadores. 14 Y personas. la imagen que tengo es una procesión de señoras vestidas de luto, de negro. 14 ataúdes pasando por mi casa. Hostia. Toda la gente llorando. Claro. Y eso no se me ha olvidado en la vida. Pero eso que Eso fue fue un lo- error de... Sí, un error. Alguien pinchó, prendió fuego, no avisó, 14 muertos. Buah. Eso lo tengo ahí metido como un recuerdo que no me gustaría. Claro, 14 familias llorando, 14 madres desoladas. No. Recuerdo la Guardia Civil, que es la que abría el cortejo fúnebre, y 14 ataúdes detrás. Dios mío. ¿Y cómo era la policía en aquella época? Pues ¿Era más restrictiva o...? te puedo decir que lo he oído hace poco, que lo que hoy necesitan 200 guardias, entonces con 2 policías, con 2 guardias civiles lo solucionaban. Con 2 bastaba. A mi padre lo traían frito. Venían a casa constantemente. Que se acerque, loco. Sí. Pero pongo aquí un poco. Venían a mi casa constantemente. Le pasaban revista. Le decían que para salir y viajar dentro de la península tenía que presentarse en el cuartel. Para salir fuera, que no pudo salir fuera. ¿Pero Mi les dio madre y permiso yo o algo? tuvimos que emigrar y él no pudo hacerlo. Tenía la policía, no, la Guardia Civil constantemente en casa, ¿En casa? pasando listas, joder, Para comprobar, para chequear. para comprobar. Un momento. Ya ves. Y... Bueno, esta parte la. Pues, la relación con la policía mía es no existía policía, era Guardia Civil. Y la Guardia Civil estaba en mi casa cada 2 por 3. Pero Pero era para comprobar algo. Comprobar que mi padre iba por el buen camino. Claro, pero en la suya en particular por el historial Sí, de su padre, sí, pero supongo. en general no era así, o sea, no andaban metidos en la casa de No, bueno, de tampoco todos. estaban metidos en mi casa permanentemente que los invitaran a comer. Por favor, sentados. Sí, ya. Venían, preguntaba a Pensé que- Bautista si está en el campo, pues dile que se presente al cuartel, no es nada, es para fichar, es para Para firmar. tener un control y Un ya control, está. un control. Que están todo... Y cuando se vino a Valencia, que él también se vino, en el año 60 y algo, también vino la Guardia Civil a casa. Y le decía, pásate por el cuartel de vez en Sí, cuando. sí, sí. Ya ves. Era tenerlo fichado, ¿ah? O sea, como un preso. Que no te vayas. Hacía 20 años que se había acabado la guerra. ¿eh? Y seguía. 20 años. Se acabó en el 39 Sí. y estamos hablando del 60. Sí. 40, 60 son 20. ¿no? Qué barbaridad. Y... Así como hablamos de momentos no gratos, ¿no? Momentos tristes, como bien dijo el funeral, el particular percance que tuvo su madre. ¿Qué momentos así emblemáticos de extrema felicidad también recuerda? Bueno, es una anécdota del crío, ¿no? Porque yo era un Le crío. pegué un escopetazo. Yo era un crío. Pero recuerdo que por aquel entonces estaba un poco colgado de una niña. Y Y para esto a la, qué a edad la, hablamos? a la abuela no ¿Eh? se lo digo, ¿eh? ¿De qué edad hablamos? 12 años. Vale, 12 años. Dice 4. Es que con 10 ya fumaba y bebía, entonces... Y recuerdo que a mi madre lo único que le decía era, mamá, quiero pantalones largos. Porque yo andaba con pantalones cortos, claro. Sí. Quiero pantalones largos y quiero que el día de San Blas, que es una romería que hay allí, le digas a papá que me deje el caballo para ir solo a la romería. Para conquistar. Con 12 años. Con 12 años. ¿Y qué diferencia había de un pantalón largo a uno corto? Joder, eras hombre o eras crío. Así.
O sea, es el estándar de ser hombre, ¿sabes? Ya no es niño a Pantalón ser corta, hombre. niño. Pantalón largo, No voy, a, hombre. no voy a volver a usar pantalón corto en mi vida. ¿Y la mujer había alguna En las diferencia? clases más humildes, pantalón corto con la raja en el culete para que te viniera a abrir y pan. O sea, De verdad, así eso era mismo. el pan nuestro de cada día. Dios. Bueno. Tú no le habéis oído hablar del Plan Marshall. Sí. Creo que lo que llegó a España ya fueron las reminiscencias del Plan Marshall. Y con 9 años, 8 años, nos daban leche americana y mantequilla americana. Lo repartían en los colegios, porque había bastante hambre, ¿no? Ese era el plan Marshall. Bueno, en lo que concierne a España, sí. Ok. Leche y mantequilla para los colegios, ¿no? Y claro, en mi casa había mucha leche. Y yo lo que hacía era dárselo a compañeros que después en el pueblo eran mis enemigos porque luchábamos pueblo de arriba contra pueblo de abajo. A puños. Se reunían en una quedada. A pedradas. Ah, pedrada. Y como la niña de la que yo estaba un poco colgada era del bando enemigo, hermana del jefe Villa, pues yo les sobornaba Romeo y Julieta. con la mantequilla y con la leche, Le sobornaba para. para poder arremarme a su hermano. A ver, mira, chicos, tu hermana que cuesta 2 vasos de leche y una mantequilla, pues venga, toma. Chicos, apuntad consejos. Si queréis conquistar, primero, pantalón largo, indispensable. Segundo, montar a caballo. Y tercero, sobornar a su hermano con mantequilla y Le leche. dejaste el tabaco y el vino. El tabaco y el vino importante. Marica peninsular, tío. Y al final sí hubo romance, sí. Sí, pero Sí, un romance de 12 años, ¿no? De manos sudadas y ya. claro, yo a los 14 me vine para acá, o a los 15, y ya el tema se olvidó. Ese fue es un gran recuerdo bonito, ¿no? Que tiene de su infancia. Otro, Otro, yo creo es que no separaría nada de mi infancia. Joder, eso es difícil decirlo, ¿eh? Sí, muy difícil no separaría decirlo. nada. No separaría nada. He sido muy de campo. Tenía un compañero que era el hijo del juez, que eso sí que tenían recursos. pero usted constantemente comenta que, bueno, claramente ustedes no tenían recursos y no seré yo quien diga lo contrario, pero había, o sea, por lo que puedo ver, Recursos me refiero a dinero. Nosotros éramos autosuficientes. vale, Pero Sí, estoy hablando, vale. tenía dinero. vale. Por lo tanto, Manolo, que era el hijo, tenía juguetes y yo no tenía juguetes y manejaban dinero. Pero aquí sí hacemos una línea generacional. Bueno, usted estaría primero, yo sin duda estaría en el medio y Lucas de tercero. Yo a pesar de no haberme criado en un campo, pero yo era mucho de calle. Yo con mis 10 años, 11 años, yo vivía en un edificio, claramente no vivía en el campo. Yo vivía mucho pidiendo Estoy con dinero. el filtro de racismo. No. Yo iba pidiendo dinero, ¿no? Pero yo jugaba mucho en la calle. Sí, claramente, no a nivel de campo, no a nivel de caballería, no a todo ese nivel, pero yo sí jugaba mucho de calle. ¿Tú jugabas en la calle? Yo sí. Y a mí sí que me ha pillado, pero yo lo que he visto, a partir de 17, 18, 19 años, por ejemplo, yo jugaba en un parque en mi barrio, el parque, bueno, donde vivíais vosotros antes. En ese parque, si tú te fijas, ahora la hierba está crecidísima, porque antes la hierba, Claro. no había hierba porque los Sí. niños estaban jugando todo el rato. Sí. A ti, Y claro. era todo, claro, yo jugaba pues lo típico de fútbol, pero también jugaba a pegarme con mis amigos. Y jugábamos. El primero que sangra pierde. Claro, bueno, yo tengo cicatrices por la cabeza y por las orejas porque nos pegábamos. Pero jugábamos en el parque, era caminar en el parque. Y ahora está todo lleno de hierba, no hay nada, o sea, está todo virgen, o sea, da pena Pero- porque ya no veo tantos niños Pero jugando. fíjate que el espacio todavía existe. Obviamente existe, pero no quieren jugar. Yo veo niños jugando así con la pelota y tal, pero ya no hay Hoy tanto tienen nivel. alternativas. Sí, tienen muchas alternativas, muchas consolas, internet, computadoras, Yo no he juegos. visto una pantalla en mi juventud ni en mi infancia. A- a- No la he ahora, visto. ahora hablamos de eso porque
usted, que es algo que a mí siempre me ha fascinado de generaciones, es ver el avance en muchos aspectos, ¿no? A nivel, por ejemplo, en este mismo, a nivel tecnológico, cómo verdaderamente alguien en lo cual la única forma de comunicarse era por carta o de boca en boca. O paloma mensajera. O paloma mensajera, o mensajera con la paloma. y eso, usted conoció la llegada de la radio, creo que antes de la televisión o a la par con la televisión, llegó el cine. Asumo que en aquel pueblo. Yo conocí el cine. Sí. Pero antes que la televisión, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, antes que la televisión, luego televisión blanco y negro, televisión a color, móviles, móviles más avanzados con pantalla, ¿sabes? Yo lo que veo hoy mi nieta, que tiene 13 años, que está todo el día con su móvil, todo el día que tiene tiempo. Yo no, yo lo único que tenía era cómics. Cómics, hay que aclarar, cómics libro. Claro. Y esperaba con ansiedad que llegara el viernes, que es cuando traían los cómics al kiosquero. Era amigo del hijo del kiosquero. Y hacía polvo uno que se llamaba Hazañas Bélicas, el Capitán Trueno. Hostia, el Capitán Trueno, yo se Jabato, lo he visto en tu casa. El guerrero del antifaz, todo eso. Yo se lo he Era visto. mi pantalla Claro. de móvil. Ya ves. Y ahí yo meto, tú seguramente no lo viviste, pero para aclarar antes de decir lo mío, ¿esos cómics que usted leía venían en el periódico o eran No. cómics completamente aparte? Venían 25 céntimos valía. Yo me acuerdo de uno que era Aventuras del FBI, 25 Era céntimos. del FBI. Y yo no tenía 25. ¿Cómo metimos preso a Mohamed? Yo no tenía 25 céntimos. Es que 25 céntimos, lo estaba pensando, 25 céntimos es lo que me cuesta a mí, una botella de 1,5 litros. Me de agua. mandaban a comprar una peseta de café. Una 25 peseta de céntimos era la cuarta parte de una peseta. Ya ves. Es que no había dinero. Ah, no, claro, 25 céntimos de peseta. De peseta, claro, no No de de euro, euro, no claro. de euro, no de euro. Yo la verdaderamente no manejo la... ¿Sabes que gente dice, no, esto antes costaba 2 pesetas, ahora cuesta 15 euros? En euros son 166. Trueque en Venezuela, ¿no? No, pero lo que iba antes en relación a los cómics, es que sí, yo crecí con televisión a una edad un poco más, 13, 14 años, creo que llegó la Play a mi vida, el PlayStation. Pero antes de eso, los domingos, se compraba el periódico, cosa que hoy en día no existe, ¿no? El periódico No, yo creo que sí, sí en que- papel, Sí que existe. pero Lo que la pasa que es cultura, mucho la menos. cultura de ir a comprarlo, de tenerlo en casa un domingo, no existe. O bueno, existirá en muy pocas familias. Pero yo sí recuerdo que tener mi madre comprar el periódico y yo irme a las últimas páginas y habían cómics. Y esa era mi otra alternativa. Debías de reír. Buscando el número de las putas, ¿sabes dónde está? Yo, hombre, tenemos sábanas nuevas para roparnos, ¿no? Aquí los cómics eran, los periódicos eran semanales, cada semana. Y los cómics venían todos los viernes y yo me leía todos los que podía. Normal. Sí, pero Claro, era aún mi padre, o sea, yo sí que recuerdo a mi padre comprando el periódico. normal. Aún en esa época Sí, sí que. sí. Pero tú llegaste a leer periódico. No, yo creo que no. No, es que la pornografía no te suelta. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Recuerda su impresión o esa primera impresión, en aquel entonces lo más reciente o lo inmediato fue la radio? ¿Recuerda esa primera vez de tener un aparato al frente y escuchar una voz? ¿Recuerda cómo fue? Sí, allí en Guadalupe, no, en Extremadura, no había radio. Había un cine Hoy no hay vetusto. ni trenes. Acérquese. O sea, te lo O se acerca Había un un cine vetusto, pero era el único que había. ¿Un cine qué? Vetusto viejo. Ah, vale. Allí te comprabas un bocadillo de lo que fuera y te veías una o dos películas y esa era la diversión Del pueblo. para toda la semana. Buena época, en verdad. Pero era cine o... Cine. Pero cine butaca, ¿no? Sí, butaca de madera. Hombre, Nada de acolchada. y ver 2 pelis en butaca de madera no... Y hoy se me quejan, ¿eh? De la puta Y vida. hoy se Y la quejan. televisión ya la descubrí aquí, cuando tenía 16 años. Por ahí. Y recuerda, por ejemplo, eso, hablando de la televisión, recuerda ese primer momento de ver una pantalla y ver 2 personas. Y decir, hostia, Sí, sí, ¿qué brujería, pasa aquí? ¿sabes? Lo que me acuerdo es que era
un objeto de unión vecinal. El que tenía la televisión, que en mi casa era mi abuela, atraía a los vecinos por la noche. Imagínense, a los vecinos, no a la familia, No, a no, los a los vecinos. vecinos. Con la cena de sobaquillo, que era un bocadillo, y se ponían a ver una película en blanco y negro del año La Picorno. O sea, era Un un evento espectáculo. social prácticamente, Un ¿no? espectáculo, claro. Cada uno se traía su silla. Es que eso tiene que haber A estado ver. guapo, ¿eh? Pero también tengo entendido que la tele hablaba del poder adquisitivo de la familia, ¿no? Tener una televisión en casa eras... Bueno, yo me acuerdo la primera que tuve, que ahí pusieron dinero todo. Mi padre, mi madre, mi abuela, ahí para comprar la televisión. Y fue un evento. Claro. Era un armatoste tremendo, con una parte trasera que parecía un camión. Sí, sí. Claro. Y que habían 2 canales, algo así, ¿no? Uno. Uno ya. Uno. Con el tiempo hubo 2. El UHF y el VHF. Y eso era todo. O Y sea, eso era era todo. encenderla y ya, lo que hay. Y lo que hay, claro. Ya ves. ¿Y hoy? No, ¿Cómo era lo que me hoy- dijiste tú de que hoy es si para te vieras saturar. un vídeo en YouTube todos los días? No te mueres y no te los has visto todos. Ya ves, ¿eh? O sea, hoy en día, todas las plataformas, todo es increíble. Qué Y barbaridad. usted en su pueblo no tenía teléfono en casa, ¿verdad? No. Eso no existía. Para comunicarte tenías que ir a una central telefónica que había en el pueblo, decir el número que querías, la población que querías y a la hora que ibas a volver o que ellos te decían que volvieras para que el destinatario volviera a la misma hora y en ese momento poner en conexión las 2 líneas. O sea, había que ponerse de acuerdo. Mira, mañana a las 4 vamos a hablar. Vale. ¡Qué barbaridad! Hostia, no lo sabía. Y Correcto. hoy es pim pam Sí. y ya. ¿Y recuerda de eso a llegar a tener su primer teléfono fijo en casa? Me acuerdo más del móvil, era un ladrillo, lo llevaba en el coche. Un ladrillo Como un agente secreto. que costaba un pastizal. Y ese fue mi primer móvil. Pero la verdad es que cómo ha evolucionado luego y Hombre, intuyo que habrá sido increíble. exponencial, ¿no? En plan, Claro. de la radio a la primera tele habrá pasado más tiempo y luego ya habrá sido todo como más... Sí, me parece que fue en el año 80 y muchos cuando tuve, puede ser, cuando tuve el primer móvil. Y hoy en día tener un móvil es necesario. todo el mundo, o sea, todo el mundo. Verdaderamente todo el mundo tiene hoy en día un móvil. ¿Recuerda algún otro hecho puntual en cualquier aspecto que usted haya vivido? Por ejemplo, ahora mismo, bueno, hablamos de un poco de la tecnología, hablamos un poco de la educación, familia, homosexualidad, pero hechos históricos que claramente usted vivió, recuerda, en medio de su vida aquí se llegó a manejar la información de, por ejemplo, de la Guerra Fría. Sí. Claro, porque pasamos si estamos situados en los años 40-50, hablamos de posguerra. Sí, Guerra franquista. Mira, para mí era ¿Dijiste posguerra qué? Franquista, guerra civil. la información que recibíamos allí era la guerra de Corea, 50-51. Y los noticiarios, antes de las películas, había el nodo noticiario documental, que era del régimen. Y entonces lo que te ponían era cómo evolucionaba la guerra de Corea, ¿no? Bajo el prisma de quién lo estaba haciendo. Claro, que era claro. Que quien lo hacía era a favor de la guerra. Claro. Y bueno, eso fue durante bastante tiempo. Después vino la guerra de Vietnam, También. el asesinato de Kennedy, De Kennedy, sí. la subida a la luna. Claro, todo Hostia. eso lo ha vivido usted. Hostia. Hablemos del alunizaje. ¿Cómo fue? O sea, no cómo fue. ¿Te lo pasaste bien allí? ¿Qué tal la luna? Pero, Pues yo recuerdo que la noche en que lo televisaron ajá. no eso había iba. nadie por la calle. Normal. Todo el mundo estaba pegado a la televisión, un televisor en blanco y negro, claro. Qué loco, Pues claro, todo el mundo, vecinos, todos, donde hubiese una tele, todos ahí a ver el Aquello de alunizaje. esto es un
El primer paso pequeño, el primer directo de Twitch, un gran paso para la humanidad. para la humanidad. Eso sí. O sea, usted estaba sentado con la tele Sí, sí. y lo vio. Y lo vi perfectamente. Me acuerdo que era ¿qué año? 69. No tengo ni puede idea. ser, sí. No lo sé, hay que 69. pero... Y después, ya te digo, el asesinato de Kennedy, del hermano, de la guerra de Vietnam, el regreso de la guerra de Vietnam. Saludos a Vietnam porque este verano haremos podcast allí. Haremos Grabaremos allí. con los Ladyboys. Como mentían, Sí. nunca dijeron que les habían currado. ¿Qué van a decir? Claro, y también vivió la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Estuve en el 89 en Berlín, acababa. Estaban todavía derribando el muro. O sea, usted va en el 89, con el muro todavía, partes sí, partes no. ¿Qué tan marcada era la diferencia de cada lado del muro? Oh, Bueno, y tremenda. tenéis un trozo de muro de Berlín, ¿no? Sí, También. sí. Yo me Todos los acuerdo de días, eso. como recuerdo. Sí. Ah, te vendían, mira, todo un bloque. No, un bloque no, un pedacito. trozo. Un pedacito y te ponía un sello Para autentificarlo. para autentificarlo y te decían, esto es... Y era de verdad, lo estaban sacando de allí. O sea, estaban demoliendo con herramientas. ¿Costaba dinero o no? Sí, sí, Hostia, costaba. pues tiene que ser una Sí, sí, increíble. Increíble. La diferencia entre Berlín Seguro lo vendió el lado Este, derecho. la diferencia entre Berlín Este y el Oeste fue tremenda. Berlín Oeste, para que me entiendas, era en color, tecnicolor, anuncios de Toyota, anuncios de Mercedes, mucha luz. Ese es el lado oeste. Oeste, entrabas por la puerta de Brandenburgo West Coast. y aquello era tremendo. Sí. Los edificios no los habían retocado en décadas, todo blanco y negro, no había luces, no había anuncios. No había vida, no había No había. evolución, no había Lo nada. único que sí que había Era era hambre. concentraciones de intelectuales en locales semiclandestinos, ¿no? Y eso lo viví. En el 89 todavía estaba en vigor. Ya ves. Concentraciones clandestinas de intelectuales. No eran clandestinas, pero parecían clandestinas. ¿Y con Era qué un fin? poco la reminiscencia del Berlín Este de los años anteriores. ¿Pero con qué fin eran esas reuniones? Culturales, fundamentalmente. No había otra cosa. No había... Yo no conocía discotecas, no conocía bares, como en Berlín, que te sentaban y tomabas una cerveza y una salchicha. Allí no. Allí era todo, creo que muy intelectual, muy... Claro, Berlín del Este, ¿no? Berlín del Este. Triste, ¿eh? No, totalmente triste. Y ya que estamos hablando un poco de la diferencia entre ambas caras de Berlín, que eso claramente muestra un poco lo que es la política. Si hablamos de la política en España en aquel Espera, entonces... antes de entrar, porque eso no lo tenemos apuntado, pero quiero pasar antes. Hemos hablado de tu infancia, un poco Sí. de tu adolescencia, y ahora quiero que nos hables a nivel empresarial sobre tus viajes, porque tú has viajado mucho. ¿Cuál fue el primer viaje que tú recuerdas por trabajo? Bueno, te digo un poquito anterior y cuál fue el origen. Vale. Yo he Porque tú trabajado- estudiaste empresariales. Sí, Y luego pero después arquitectura. arquitectura. Pero fundamentalmente lo primero que hace una persona cuando necesita empezar a ganar dinero porque quiere cambiar su futuro es trabajar para un tercero. Sí, la forma más rápida realmente. De hecho, yo busqué trabajo y lo encontré en la principal empresa constructora del país, que era Dragados y Construcciones. Allí estuve. Saludos para Dragados. Si hay- Dragados y si hay Construcciones. alguien que lo está viendo. Allí estuve 10 años y aprendí técnicas que después me sirvieron. Cuando ya vi que el techo profesional lo tenía claro y que no iba a pasar de ahí, porque siempre ha habido clases y un ingeniero trepa más Que un que un arquitecto. perito. Entonces ya decidí que era cuestión de De abrir camino usted. abrir camino por otro lado. Y ahí, ese fue el origen. Primero me metí a promover viviendas
¿Alguna construcción que recuerdes tú que hayas Sí, hecho? si vas a Benicassin hay dos muy significativas. Una que se llama Porto Cristo y otra que se llama Medina Zahara. Eso fue. Y la verdad es que si me lo planteo ahora cómo se hizo sin dinero, solamente teníamos el conocimiento. Pues la verdad es que nos las ingeniamos para aprender un sistema de promoción en cooperativa. Lo aplicamos y funcionó. Bueno, ¿Eh? sí O funcionó. sea que promovimos 2 obras de casi 400 millones simplemente en plan cooperativa. Ya ves. Lo cual Pero es- salió adelante. Funcionó. Bien, nosotros no cobramos 400 Ya, obviamente. nosotros cobramos mucho menos de aquello. Y recuerdas, o sea, ¿tú te podrías dar ahora algún consejo o te hubiera gustado que te hubieran dado algún consejo en esa época para ahorrarte algún error que hayas cometido? Bueno, errores muchos. Sí, me imagino. Pero hablamos de época de dragados, o sea, de esa década. No, de esa no, porque cuando dependes de alguien muy potente y tú eres un poco competente, no digo que seas muy competente, Sí. pues eso pasa desapercibido. Claro. Tiene su Empiezan- sueldo seguro. Empiezan los problemas cuando ya intentas- te dedicas por tu cuenta. Y ahí sí, yo... Cuéntanos un poquito cómo fue esa época. En la que, o sea, tú sales de dragados Sí, y ¿qué decides hacer? pues decido establecerme por mi cuenta, aprendiendo una técnica, aplicando una técnica que había aprendido en Dragados. Esa técnica se llamaba en inglés GRC, que son las siglas de Glaze Fiber, pronuncio muy mal inglés, Reinforced Concrete, Vale, que es cemento reforzado con fibra de vidrio. vale. Y con eso se puede hacer de casi todo, de paneles sándwich, tal. Y lo primero que hice fue pedir ayuda a mis antiguos compañeros de Dragados, porque el tema de la promoción de viviendas estaba estancado. Yo he vivido de crisis en crisis, cuando no era la del petróleo, era la de la construcción, y cuando no, otra. Y me prestaron ayuda. Me dijeron, si montas esto, te damos parte del aeropuerto de Valencia para que lo hagas. Wow. Nada más y Parte nada de- menos. y yo hice ese Parte del de aeropuerto. Mientras tanto, aquí había bajado un poco la faena, dependiendo de Dragados. Y fue mi primer viaje a Argelia. Porque estamos hablando de cuántos años, o sea, tenías Yo tenía 30 años. 30 años. Tenías ya mujer, hijas. Sí. Por entonces era obligatorio hacer la mili. Yo no había hecho la mili. Con 28 años no había hecho la mili. Y tenía mujer e hija. Una locura. Ya ves. Entonces, Una tu locura. primer viaje a Argelia fue Ese fue por... su primera salida de España, ¿no? El viaje No, a no, Argelia, no. Yo habíamos salido antes. Y yo había tenido una época en que en mi casa, volviendo a los 17 años, las cosas fueron muy duras, de pasar de Extremadura aquí a Valencia. Y tuve que emigrar con mi madre ¿A dónde? a Francia. Vale. Si quieres hablarnos un poquito de época de Francia. Mi padre, por ese control de la Guardia Civil, No pudo ir. y porque más tarde me di cuenta de que parecía un juguete roto por culpa de la guerra, no pudo ir. Pero yo me fui con mi madre. Y con contrato de trabajo. Y estuvimos allí, estuvimos en la vendimia. Trajimos un dinero que hacía mucha falta en casa. Y la verdad es que estuvimos a un tris de quedarnos. Si no fuera porque yo tenía un hermano Me dijiste. que... Se hubiesen quedado. Si no hubiese sido por su hermano, se quedaban. O sea, su mamá y usted se hubiesen Seguro. quedado en Aquello Francia. era un país... Yo, volviendo al tema del sexo, la gente se besaba por la calle. ¿Cómo? Acerca de- ¿Cómo? Sí, la gente se besaba por la calle. Pero como que la gente, o sea, iban. Hola. No, aquí era imposible darse un beso. Sí. Habla beso
No, un beso de amor entre una pareja. Ah, aquí en España no se podía. No se podía. ¿Pero por qué no se podía? Joder, A lo mejor sí que se podía, pero estaba mal visto, ¿no? Estoy hablando del año 60 y poco, había una censura aquí de todo tipo, ¿no? ¿Pero censura a nivel policial, política o censura Yo creo a que era nivel social, social? ¿no? Social. Te cogían y te pegaban una bronca por ir Ah, por darte abrazado un o arrimado a tu mujer o a tu novia, claro. Hostia, verdad? no lo sabía. Y eso, cruzas la frontera y encuentras un mundo abierto, un mundo en tecnicolor. ¿Sabes? Pero allí fue trabajo, en plan, de vendimia, de campo. Ahorrar lo más que pudieras para venir aquí y montar, ¿no? Ya ves. ¿Y esto fue con cuántos años? 16, O 17. sea, usted también trabajó. Sí, claro. O sea, su madre y usted, ambos fueron a trabajar. Sí. Luego Yo no volviste sé, ya- a mí me falsificaron el contrato, parece que no tenía edad. Claro, Me pusieron que seguramente tenía un habrán año puesto más ahí y ya. Sí. y allí a currar como el primero. Entonces, volviendo a ya Argelia. época de dragados, sales, vas por tu cuenta. ¿Cómo es ese viaje a Argelia? El primero ¿En qué año es? Fue apoteósico. Yo calculo que fue el año 80, 80 y poco, o el 80, más o menos. Y yo quería llevarme mi coche. Me habían dicho que si me quería ir a Argelia, que había oportunidades. La verdad es que cobrabas 3 veces el sueldo que cobrabas aquí. Pues sí que había oportunidad. ¿Vale? A ver, deja de pensar. Cobrabas. A mi mujer le ingresaban mi sueldo, otro que me daban a mí y otro que me daban ¿En Para serio? la otra. para que lo metiera en una cuenta y ya ahorro, disponía ella o de yo ahorro. del tema. Joder, Y claro, eso vi el cielo abierto. a ver, voy yo. Ni lo pensó, me Y imagino. lo pensé. Y quería llevarme mi coche. Y recuerdo que la primera vez que fui era Ramadán. Ramadán. Yo no sabía lo que era Ramadán. Y tú a la gente, come esto, come. Fui a Melilla, crucé la frontera con Marruecos y hasta que llegué a la de Argelia, ni un bar, ni una Coca-Cola, nada, Claro, Ya todo, ves. todo cerrado, claro. nada. Menos mal se me ocurrió coger a un autoestopista que era un funcionario muy joven también, de la PTT de Correos, y me dijo, ¿pero dónde va? Si es Ramadán, aquí no hay nada abierto. Ya ves. Digo, por Dios, yo me muero. Esto comer. Más que comer, necesito beber. Y el tío... Ah, pero en Ramadán no pueden beber agua tampoco. Y yo no. Y Bueno, yo te digo que sí, agua sí puede. ahora, así, allí no se podía beber. Bueno, capaz era más estricto en aquel entonces. Puede ser El también. fisiológico. O sea, nada, no puede ser nada. El hígado. Sí, Me sí, cogió, me llevó a su casa. Sé que no podían comer, pero abrieron un melón que me supo que no sí. lo- Orilla normal. porque- Me dieron un recipiente con agua, no había botellas de plástico. Gracias infinitas, aquí tienes tu casa, me llamo fulano. Si necesitas algo en Marruecos, aquí estoy yo. Él era español. No, Marruecos. Era marroquí. En Marruecos. Total, crucé Marruecos con el Ramadán y llegué a Argelia. Y en Argelia, pues, aplicar lo que había hecho aquí en la Politécnica. Un sistema constructivo especial. La técnica que habías aprendido en Dragado. Sí. Y funcionaba allí. Y funcionaba igual. Pero, ¿cómo te lo diría yo? Había una sociedad que era belga, que le dieron una obra parecida a la nuestra, que era una fábrica, y tardó en empezar unos 4 meses más que nosotros. Pero los tíos tenían etiquetado todas las barras de hierro donde iba a estar, O sea, lo tenían todo todo desaduanado. Muy bien organizado, todo. ¿no? Y nosotros por pelotas, con barros de aquí. Llegó al final y acabaron medio año antes que nosotros. Caramba, serio? medio año antes. Y ahí se te acabó la concesión. Ahí se acabó ese periodo, ¿no? Y de vuelta para España. Y de vuelta para España. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvo usted viviendo en Argelia? Pues cerca, viviendo en intervalos casi un año y pico, pero yendo y viniendo. ¿no? Sí,
Pero eso, un año por decir establecido allá. Incluso me llevé a la familia. Sí. Mis hijas tenían 6 y 1 y me las llevé. ¿Y alguna anécdota que hayas vivido allí en Argelia que hayas dicho, uff? No, prefiero no. Pues sí, Vale. sí que fue, uff. Me las llevé a la Cabiria. La Cabiria está en Tiziosú, cerca de Constantina, cerca de Túnez. Y, joder, una mujer joven, 2 hijas. ¿Dónde te vas a meter, tío? Ya, es peligroso. Y en un país musulmán, sí. Pero lo primero que noté después de cruzar Marruecos es que era un país... Era socialista. En Marruecos había visto mucha miseria. Y fue cruzar Argelia y ver una agricultura con medios, con tractores, muy cuidada, Sí. coches. En Marruecos no veía eso. Pero Marruecos era socialista en aquel entonces. Marruecos no, Argelia. Argelia era socialista. Argelia. Y sigue siéndolo. La verdad es que no lo sé. Entonces, en ese aspecto, el tema sí que cambió. Uy, nuestra especialista en pizarras, En guiones. de guiones. Y nada, Y después vine con un poco más de dinero que me... Hombre. Y después de Argelia, Eso que no lo voy a preguntar. Pues, volviste a España, y empecé a promover por mi cuenta, ¿no? aquí en España. En Américas, sí. América, sí. Y después monté una empresita de prefabricados, lo que había aprendido en Dragado. Y ahí surgió el segundo viaje a Sudán. A Sudán. A Sudán, imagínate. ¿Y en Sudán qué tal? En Sudán, Mucho cambio cultural, imagino, también. tremendo. Llegué justo el mismo día en que implantaban la ley Sharia, ¿La ley Sharia? ¿De qué iba a la salir? ley fundamentalista Tabaco musulmana. gratis para todo el mundo. ¿Cómo era? Fundamentalista musulmana. ¿Ah, sí? Todo el cauce, había un cauce seco del Nilo Blanco Sí. y estaban descargando bañeras, entre bañeras quiero decir, volquetes enteros de botellas de licor y una pisonadora las pasaba por ¿En serio? Ah, porque no se puede ver alcohol. No, porque se volvieron musulmanes extremos. Bueno, es verdad. musulmanes y ya. Y adiós todo el alcohol, ¿no? Había una Que policía, el abuelo, ¡no! había Yo una llegando aquí. policía que era la policía de la moral, De la moral. que iba cogiendo Moralizándote. y Sí, cogía. apunta dos tres. Hasta que yo llegué me contaban que bueno, que las mujeres con pantalones vaqueros, con vestidos cortos y tal. Cuando yo llegué, Todo eso se acabó. todo Ahora eso todas. acabó, todas hasta arriba, todas de Ahí va negro, con burka y todo. con burka. Pero antes de eso, ¿no? Es que tal cual, antes de Ya eso, ¿no? ves. Igual que uno ve imágenes del Líbano, por ejemplo, en los años Sí, yo sí 50 he y visto a tal. un bañador. Y o la algo. ves en bañadores como si nada. Sí. Y luego llega un extremista imbécil Sí, y dice, mira, esto no está permitido. Y entonces ya ves. la mujer completamente tapada. Qué loco. En cualquier caso, siempre intenté integrarme, no hacía esos viajes como si fueras de turismo, ¿no? No, a ver, al fin Me y al cabo. integraba porque si no estás perdido. Claro. ¿Cuánto tiempo vivió usted en Sudán? En Sudán estuve, calculo que 6 meses también. Ah, un poco menos. Sí. Pero vamos, No, pero a ver, yo creo que es importante también si vas a algún sitio y a algún sitio que Tienes que puedes adaptarte a tener lo que hay. a cierto peligro, no tiene mucho sentido ir con tu bandera No, de apoderamiento, de mira, no. yo soy diferente No y puedes único. ir de rebelde, ¿no? Yo No, creo no. que es más inteligente saber adaptarte a esos en países. en Argelia me situaciones. arrimaba a los trabajadores que teníamos, que eran de allí. Y llegué a tal confederación que me invitaban a bodas y convivía con ellos, ¿no? Porque lo que no puede ser en plan de decir, Ya. coño, soy turista en un país que Claro, Que no es el que tuyo. no es el mío, ¿no? claro. Claro. Y en Sudán, pues exactamente igual. Me hice amigo de un ministro. Hombre, Buenas un fiestas. Un ministro que iba con pantalones remendados. O sea, que... entonces era niño, no era hombre. Si llevaba pantalón corto. No. Pantalones largos remendados. Ah, remendado. Sí, sí. Era medio hombre. ministro de Medio hombre. Comercio, lo que sea. Y bueno, era otro mundo muy... No podíamos salir, hicimos excursiones por el Nilo, pero no podíamos salir
porque enseguida te rodeaba una caterva de enanos, de críos. Sí. Nos ponían algo para comer desde el hotel, Sí, llegábamos y teníamos que repartirlo. Hostia. Porque Mucha hambre. Mucha hambre, mucha hambre, mucha hambruna. Sí. Mucha miseria, mucha pobreza. Un país culturalmente precioso. Sí, muy rico en cultura, Precioso. pero de muchas Era como necesidades. un Egipto pequeñito, lleno de pirámides, lleno de cultura egipcia. Supongo que era el alto egipcio, ¿no? Y bueno, ese fue un viaje que pasé mucho miedo a la vuelta, porque hice la tontería de comprar dos cervezas. No te lo quería preguntar, pero... lo decimos. dos colmillos pequeños Bueno, de pequeño. elefante. Pequeño. Yo los he visto Y el y... mismo día que íbamos a salir del país, que los llevaba en la bolsa, se le ocurre a uno decir, pero los tienen contraste. Les han puesto el contraste es que le grababan un número y una serie. Digo, pues no. Para controlar que no fuerais Sí, furtivos ni nada. Sí, que no fuese ilegal, ¿no? Pues eso tiene cárcel. Hostia. Y una cárcel en Sudán. Para cagarse encima. Como Te que- puedo decir cómo era la cárcel, o sea, no fui yo, pero la conozco. Y un miedo sudaba por dentro, un armario de 2 metros, allí de guarda, lleva algo, no llevo nada. Y yo decía, por favor, ¡pam! Me hizo la cruz y pasó. Uf, esta es la que se salvó, ¿eh? Porque pudo haber estado gorda. Dije, ya no vengo más, Normal. ya no vengo más. Ay, Bien, Entonces hablamos de Argelia, hablamos de Sudán. sí. sí, que el último fue Costa Rica. Hablamos de Costa Rica, Esa ¿te es apetece? otra historia. ¿Quiere hablar de Costa Rica? Costa Rica, Libertinaje, ¿no? no, tampoco. No, pero que quiero decir libertinaje en el sentido si comparamos dos pueblos musulmanes No. con Occidente. No hay color. Observé... ¿Costa Rica en qué año? ¿Qué año fue? El 95. Ya más actual. Sí. ¿Y por qué fuiste a Costa Rica? Siempre te mueves por las mismas Por cosas. dinero. Porque aquí el trabajo flaquea. O te afecta una crisis que no sabes cómo tirar para adelante. Sí. Se te abre una puerta y tú dices, voy para allá. Al fin y al cabo, si estás abierto a buscar oportunidades, Allí da igual que sea en Argelia, que en Sudán, que en Costa Claro. Rica. Vino un arquitecto de Costa Rica y nos dijo, hay la posibilidad de hacer 1.400 viviendas en Punta Arenas para la gente del puerto, pescadores de Punta Arenas. Una vez allí vimos que había posibilidad del tratamiento de basuras. Creamos una sociedad que era tratamientos Travisas, se llamaba. Y después, cuando aquello falló, ¿por qué falló? Y ahora puedo contar por qué falló. Monté una de seguridad, que se llamaba Astur Seguridad. Pero una empresa de seguridad. De seguridad. ¿De seguridad a qué se refiere con seguridad? Pues centralita, alarma, gente uniformada, Gente armada. Montábamos guardia de vigilancia. ¿Para diplomáticos? ¿Para locales? También dábamos escolta. Yo estaba asesorado por ¿Por un militar? por un militar también, pero por un profesional de aquí, que tenía allí gente conmigo, ¿no? Pero he hecho las cosas más inverosímiles, tío, yo ahora. Me acuerdo y digo, qué locura. Bueno, pero recordaré, o sea, No vendían armas en Costa Rica y tuvimos que ir a Miami a comprar armas. ¿y cómo las Compré metieron? 30 pistolas del 38 y munición Fue a para parar. Walmart, dame 30 clavos, por favor. Allí se compran las armas sí, como sí. si fuera Como si fuese un candy, ¿no? Chicos, si queréis armas, código de descuento de no es por criticar, En os vais a cualquier- Miami y en Costa Rica las pasáis. Y el acojono fue cuando entramos en Costa Rica. Menos mal que el que venía conmigo era militar y le dijo a otro militar de Costa Rica, oye, ocurre esto, no os preocupéis, pasad. No, es Que que yo- me imagino porque no es normal que tú llegues a un aeropuerto y decías, ¿Tienes ahí? ahora voy a declarar, apartando las 30 pistolas, tabaco. Tremendo.
Bueno, entonces fuiste allí para hacer las viviendas y la empresa de Sí, seguridad. las viviendas porque fracasaron, porque el nivel, el poder adquisitivo de la gente era tan bajo que a pesar de que nosotros financiábamos un 30%, considerábamos que el banco podía facilitarles como aquí. Eran viviendas que valían 800.000 pesetas, no sé en euros cuánto, Ni idea, pero la verdad. poco, ¿no? No sé. 500.000 eran 3.000 euros, pues valdrían 5.000 euros. Una vivienda, Una casa. un sistema prefabricado. ¿Una moto o una casa? Qué increíble. Pero fuimos al banco y nos pidió relación de la gente que quería comprar. Y cuando vio los ingresos que tenían y Dijo, el "No". estatus que tenían, Dijo que no. dijeron que no. Y ahí se cayó del todo el negocio. Y ahí se cayó el negocio. Y dijiste, me voy a comprar armas. No fuimos al Bien, tratamiento. pues ya que estamos en Sudamérica, para traficar. Vamos al tratamiento biológico y nos fuimos a intentar quedarnos con la basura de San José y área metropolitana. Y lo teníamos muy hilvanado. Pero entonces, el que iba para presidente tenía un hermano que estaba también queriendo meter mano. Y como es fundamental en estos casos, Ganó el Efectivamente. enchufe. recibimos dos avisos Sí. muy sutiles y dijimos, hola, Sutiles. Con sangre, sí. Oh, ¿te quedó claro? No hace falta más. y nada, el de seguridad funcionó bien y yo lo dejé funcionando, pero ya me vine para acá. ¿Cuánto tiempo estuvo en Costa Rica? Pues tuve casi 2 años yendo y viniendo, ¿no? ¿Y familia también fue a Costa Rica? ¿Su familia conoció Mi Costa mujer, sí. Solamente su mujer conoció La Costa Rica. llevé allí y fui a hacer turismo con ella. ¿Y qué tal se vive en Costa Rica? Eso ¿Guay iba a o preguntar. sea, Mira, yo tengo intuyo que tema de playas y eso será una locura. tengo 2 proyectos que me las naves. Dije, todo lo que tengo lo voy a meter aquí. No es que tuviera mucho, pero eran mis recursos de toda la vida. Sí. ¿no? Uno de ellos fue un resort en Costa Rica. Compré 4 kilómetros de playa enfrente de la reserva Marino Ballena, ¿En serio? preciosa. Wow. Pero lo compré con una opción de compra, valía 500.000 dólares. Y yo di pues, lo que 5 tenía. dólares. Lo que tenía. ¿Cómo para- 5? Y me quedé una opción de compra de un año. Sí. Porque tenía la opción de tener socios Sí. aquí que me acompañaban Sí, en, que el dieran proye- capital. en el proyecto. Se volvieron atrás y obviamente el resort se fue al carajo Y perdió el dinero. y perdí el dinero. Ese fue uno de los proyectos. ¿Y el El segundo? último. Ah, Yo estaba decidido a quedarme allí, a traer a mi familia. a mi claro. Usted ahí dice, pues yo quiero quedarme en Costa Rica. Yo no quiero regresar a España. Exacto. Voy a invertir en este resort para quedarme aquí, para que sea mi sustento, ¿no? Exacto. Y al final no se dio. No pudo. Los socios, por algún motivo... Sí, porque para aquel entonces $500.000 era mucho dinero. Ah, es que es $500.000 Dólares. en Pero- aquel entonces. El terreno, ¿eh? Claro, en los 4 kilómetros de costa, nada más. Claro, pero es 4 que kilómetros de $500.000 en Sí, el no, 95 no es lo mismo $500.000 que ahora. No. No. $500.000 de antes Pero- es mucho más Mucho dinero que dinero. ahora. Pero que tanto más del 95 ahora. Bastante. Pues no. Nuestra bastante especialista más. en economía puede Sí, averiguar... nuestra especialista en economía y en inflación, ahora lo buscará en ¿Puedes ChatGPT averiguarnos o donde cuánto sea. era $500.000? En el 95 Perdón, versus o sea, ahora. Exacto. Pero eso era el terreno. Después había que probar. Claro, construir, urbanizar... Hostia, es que la playa no creo que sea muy Teníamos barata. incluso el permiso, porque era un parque marino. Marino que no podíamos construir demasiado sí. volumen ni tal. Que no puede Era ser muy... como no- cabañitas Sí, independientes. exacto. Imagino que allí sería todo muy virgen, ¿no? Porque habrás pescado allí. El monte primario, que llaman el bosque lluvioso, estaba lindando con la playa. Ya ves. O sea, era bosque-playa. Bosque, pero bosque primario. ¿eh? ¿Por qué se refiere con primario? Pues que Que era iba antes del primero, que no lo han talado, que no lo han replantado. Los monos allí contigo. A la playa. Era primero Parque Nacional, me imagino, ¿no? Sí, Y la playa también lo era. no. Ah, ¿no? Por eso era tan atractivo. Era el Parque Nacional Marino Ballena. Tenía 3 islitas y aquello era parque marino. Qué guapo. No podías hacer nada, pero en la costa
que dependía del Ayuntamiento de Osa, de la península de Osa, allí sí que nos permitían hacer bungalows independientes. Claro, Siempre manteniendo... Pero construcciones eso, que respetaran y cuidaran. Que sí, Hombre, que integraran lo que no dejarían absolutamente. hacer, imagino que sería plantar un puto edificio ahí. No, no. Exacto, lo que vas a meter un Hilton ahí de 100 pisos y ya. Sí. Y eso, Oye, ya te digo, yo me hubiera quedado allí. Qué dolor, ¿ah? Que no se hubiese dado ese proyecto. Yo me arrepiento. Pero se arrepiente, me atrevo yo a De decir, no haber sabido enfocarlo de otra manera, claro. o se arrepiente de que no se hubiese dado. No me arrepiento que no se hubiera dado, porque aquello era mi futuro. Yo me gasté hasta el último euro, o entonces Sí. dólar, en que eso saliera adelante. Tenía planes para mi mujer, para mis hijas, para mi familia. Digo, todos me los traigo y regéntamelos conmigo. Claro. Bueno, pero sí. ¿Y cómo No, se no, sale no pudo ser. de esa bancarrota? ¿Cómo Porque logra- ahí te arruinaste. Absolutamente. Pero, Entonces, o sea, pones todos tus ahorros en esa opción de compra de 4 kilómetros Sí, de playa. Que por eso te digo yo que me van a ver. Porque digo, si esto sale mal, ya no sé qué O hacer. sea, ¿y qué hace? bueno, pero Ah, es que no. también hay que tener mucho valor para arriesgarte el hecho de decir, pongo todo aquí y... Pero porque confiaba. Claro, me porque apuestas gustaba el realmente. tema. Es algo Así que como disfrutas también. El tratamiento de basura no me gustaba. Y la 1400 de vivienda ya lo tenía trillado. Hmm. Lo de seguridad para mí era absolutamente nuevo. Joder, el resorte es que quería vivir aquello. Estamos hablando que en aquel entonces era casi 1 millón de Nuestra dólares. especialista en inflación dice que en el año 95, 500.000 euros, Dólares. dólares, ahora suponen Casi 949.078,360 1 millón. euros. Ojito, Bueno, pero ¿ah? la gente que me compraba 36. tenía capacidad para eso. Lo que pasa es que en ese momento también aquí había una crisis, no sé cuál, la del 95, que no sé qué crisis. .com puede ser. Yo qué sé, no lo sé. Y también tenían sus negocios aquí que tenían que atender y necesitaban, de alguna manera, hacer ampliaciones de capital y tal. Y vino todo a desmano. Sí. Pero me los llevé allí, los estuve engatusando, los convencí. Sí, todo el proceso de negociación para que inviertan, ¿no? De captación de Y al clientes. final, pues, Pero ¿Cómo es ese resurgimiento desde, oye, me ha salido todo mal, intuyo una especie de luto por tu parte de joder, fueron años acabo de- muy duros, 2 años muy duros, que no sabía lo que hacer. y si tuvieras que darle un consejo a alguien que está pasando o puede haber pasado por algo por lo que hayas pasado tú, o qué consejo te hubiera gustado que te hubiesen dado? Bueno, pues, al final todos vamos a cometer los mismos errores, porque si un proyecto te gusta, tú te vas a Te entregar. entregas por completo, claro. Pero fundamentalmente es que no te endeudes más de un 30% con bancos y que no pongas tu vivienda habitual como En riesgo. aval. como aval Como aval. de lo que quieres hacer. ¿Vale? Todo lo demás es llevadero. Que no tienes bastante con el 30% que te da el banco, busca socios. Sí. Siempre manteniendo el control de la sociedad. Esa es la única forma. Y eso es lo que yo hice. Yo no tenía dinero para eso. Pero me busqué socios. Y eran socios muy potentes. ¿Vale? Y los 2 años siguientes fueron catastróficos. Estuve pirando a ver qué demonios podía hacer con mi vida. Mi familia me ayudó, mi suegra me ayudó. Y es cuando vi un nicho de negocio en el aeródromo y me metí de lleno en el aeródromo. Y eso fue la segunda vez que me miraron. Cuéntanos un poquito sobre el aeródromo de Requena. Joder, ¿Cómo surge esa idea? La idea surgió de... Porque todo surge de tu pasión por volar, ¿no? Sí, yo no he pisado un puto gimnasio, perdón, por la experiencia, en toda mi vida. Para mí la gimnasia... Tampoco. Igual que Lucas. Para mí la gimnasia era generar adrenalina, ¿no? Sí.
¿Y cómo la generaba? Volando. Tú que has volado en ala delta, en Fue avión. aproximadamente en el 76. Vino un individuo aquí a la base de Morón, un americano, John Morrison, que venía con la intención de vender alas delta en España, enseñar y vender. Coño, y cayó en nuestras manos. Yo probé aquello y dije, esto lo voy a... Encantado. A mí me molaría mucho, tiene que estar muy guapo. Aprender a volar. En ala delta. Porque, o sea, ala delta es tú y ya. Sí, tú y ya, pero es rígida, ¿eh? No es como el parapente. Ya, Que imagino. eso se arruga y te pega la hostia, ¿no? Eso era rígido. Se arruga. Sí. Como lo del paracaídas. Tu tía Paula se ha tirado varias veces en paracaídas. Digo, estás loco, tío. ¿Cómo te tiras de un avión que todavía funciona? ¿Cómo es que eso ya funciona tal cual? Muy buena pregunta. Bueno, pues entonces mi pasión era esa. Yo ya te digo, mi concepto del deporte era volar. Después de la delta, que me la llevé a Argelia y casi me detienen por introducir un artefacto que podía volar y espiarlos, que estaban en guerra casi con Marruecos. Wow. Menos mal que estaba apoyado por dragados y dije, ahí te la dejo. Hasta luego. Y después la recuperó dragado y estuve volando en Argelia, ¿no? Ya ves. Hostia, pero volar en Argelia hay que tener huevos, ¿eh? Porque a lo mejor Sí. El que lo tome primero gana. Y muy bien. Bueno, eso fue después ya. Vi pasar un día por Cuyela un ultraligero motorizado. Dije, coño, era tubo y tela. Digo, eso tiene que ser la hostia. ¿No? Lo mismo que la atleta, pero yendo donde tú quieres, Claro, cuando tú quieres, claro. y el tiempo La que te velocidad, dura el todo. deporte de él. Y fui a buscar la base y la encontré. Ah, sí. Me saqué el carnet. Las de las El vacas. carnet de ultraligero y me compré un ultraligero. Ya ves. Y estuve volando todo el tiempo. que Encantado, pude. ¿no? Encantado. Pero tenía un problema. Y el problema es que el ultraligero que me compré era lo más avanzado Sí. de lo que había entonces. Y no encontraba campos con la suficiente longitud. Porque me quedaba corto en el despegue o en el Con el aterrizaje. aterrizaje. Y hijo mío, eso es lo peor que te puede Hombre. pasar. Si no, difícil, ¿no? Si aquí no levantan, pues lo matamos. Y entonces decidí hacerme un campo. Yo, O sea, dijiste, me gusta volar, me compro un avión, pero como no tengo pista, me la me creo. hago- Eso suena muy parecido a un narcotraficante. ¿No? Eso. Y entonces estuve mirando por ahí y encontré un sitio en Requena que había sido campo durante la Guerra Civil Española, campo de vuelo. Pertenecía a la iglesia, se lo alquilé con opción a compra y ahí construí el aeródromo. Ya tenía para dónde volar, pero entonces vino la siguiente generación de aviones que ya no eran de tubo y tela avanzados, sino que eran aviones. Sí. Y ya lo enfoqué como negocio. La ayuda inestimable de Paula, mi hija, que venía de Aigostrum, una compañía de aérea, mi entusiasmo, pusimos juntos el tema y ella puso la cabeza y lo sacó adelante. ¿Y por qué se vino abajo? Porque eso llegó a 2008. Espera, antes de llegar a 2008, ¿cómo es ese proceso de construcción, de gestión de un aeródromo? ¿Es Pues, muy es muy muy sencillo. complejo o...? Tú tienes que, una vez decides hacerlo, tienes que hacerlo rentable. Claro. Entonces, ¿qué era? ¿Por clases y por profesores? Claro, tú no puedes hacerlo rentable para avioncitos de Chichinabo. Entonces tienes que buscarte clientes. Y te buscas clientes en gente que esté formando a pilotos comerciales. Sí. O sea, vosotros formabais a pilotos... Sí, Comercial. la primera etapa de pilotos comerciales la formábamos allí. Y teníamos clientes, empezaron con clientes de Madrid, Sí. de American Flyers. ¿Por qué venían a volar allí? Igual que los ingleses. Porque había 311 días de sol al año. Ya, claro. Fundamental. Sí. Luego vinieron los ingleses
Y estuvieron allí dando las primeras clases. Vinieron noruegos, vinieron de Bahrein. Y claro, el negocio estaba en que viniera mucha gente y darles también dispuesta Claro. todo lo que necesitaban, desde un restaurante a alojamiento. Yo me acuerdo del restaurante. Ah, Me acuerdo del restaurante, me acuerdo de las cabañas, me acuerdo de todo. Y ese era un negocio. Y iba de... Muy bien. Muy bien. Facturamos en el año 2006 1 millón de euros. Toma. Ya ves. El 2007 bajó un poquito y el 2008 vino la recesión mundial esta de la subprime, de la hipoteca basura. Sí, sí. Que dice, ¿cómo te puede afectar a ti que eres hipotecario? Pues los bancos cerraron los créditos para pagar una formación oficial de un piloto comercial. Hacían falta 50 o 60.000 euros. Sí. Y te los tenían que dar por crédito a los padres del alumno que iba a hacer el curso. Cerraron los créditos, la gente no pudo, yo me quedé sin clientes y eso poco a poco. Y, claro, fue y muy- tenías que mantener Sí, claro. no solo el Todo lugar, el sino la gente que personal, trabaja allí, sí. los aviones. De ahí es donde te digo que no te empeñes en más del 30% por semana. Chicos, apuntad, consejo más de 30%. de empresario, no más de 30%. Bien, Y- pues ahí nació el tema y ahí murió el tema. ¿Y cómo llevaste luego ese post-2008? Si quieres hablar un poquito de eso, si no, no pasa nada. Pues fue en el 2010 cuando realmente todo Terminó, acabó. sí. Duró con exceptores de muerte durante 2 años. En el 2010 me jubilé y Y eso lo vendió. no podía venderlo porque en ese momento el pasivo era mayor que el activo. Claro. Entonces se provocó una suspensión de Una bancarrota realmente. una bancarrota y salió a subasta. Se lo quedaron por 1 millón y pico de euros. Y está todavía funcionando. El orgullo que me queda es que es un hijo putativo. Coño. Tal cual. No, ni putativo, es su hijo. Usted le dio la forma que tiene, lo que es hoy en día fue por usted. Ya ves. ¿Algo más que te gustaría preguntar? Pues nada, eso. ¿Y cómo ves, cómo crees que va a ser el futuro ahora mismo, abuelo? O sea, ¿tú tienes algún tipo de esperanza, algún tipo de expectativa con respecto a no solo Yo a lo nuestras único- generaciones, sino... Lo único que estoy notando absolutamente que el futuro es de la generación Z. A mí, poco a poco, me está expulsando esta sociedad. Pero no, es que sea consciente de que me... No, es ¿En qué que, sentido siente que le expulsa a la sociedad? sobre todo, yo no me asombro de los adelantos tecnológicos. Todavía me queda mucha capacidad de asombro. Pero noto que, por ejemplo, no estoy hablando ya de la informática, estoy hablando de todo lo que se nos viene encima. Inteligencia artificial, teoría cuántica, aplicación, todo eso. Para mí me suena música celestial. Es que no intento siquiera intentar comprenderlo. Ya. Con lo cual, no es que tú te excluyas, es que te excluye poco a poco la sociedad. Si tú me dices a mí, volverías a empezar, quitando alguna disciplina como la medicina que me gustaría que fuera la de hoy, Sí. en la que tengo varios familiares que están aplicando la terapia de células madre o la genética, y que eso me gustaría haberlo tenido cuando mi madre casi se muere. Normal. Quitando eso, todo lo demás, yo volvería a mi infancia. Ya ves. ¿vale? Yo también, si yo tuviese la opción en nacer es que para mí la referencia es más estas películas norteamericanas, ¿no? La típica casa de madera, el padre que tiene su plantación de trigo. Entonces, si yo pudiese vivir esa época, a mí me encantaría vivirla. Sí. Más que la actual. Pero sin reserva. Yo no.
Yo prescindo del teléfono, prescindo de las pantallas, prescindo de la televisión, prescindo de la información al minuto, prescindo de Internet, de la medicina, ¿no? No, claro. De la Vale. salud no se puede prescindir. Y si a mí me dicen, como a Fausto, vendes tu vida pues yo vendería algunos años de mi vida Por volver. por volver a la infancia. Que 80 años, ahora que no los años de Solo 54 suscriptores. son muchos años. Sí, son muchos. Hay quien añora vivir hasta los 100. No, yo no quiero decir que ya he vivido lo suficiente, pero sí, mantener tu capacidad de asombro, pero notas que te están excluyendo, que es una sociedad que no es la tuya. ¿Vale? Pero es una sociedad que no es Tú la puedes- tuya porque no puedes estar al ritmo Claro, claro. de lo creciente. Claro, claro, no te puedes integrar. Para una tontada Sí, el de DNI informática, digital, cosas- le tengo que pedir a mi nieta Sí. o a tu Ahí hermana. estoy completamente de acuerdo. Ayúdame. Incluso para mí, hoy en día todo es una contraseña, todo es un proceso. Métete aquí. A mí incluso se me hace... Pero ¿por qué lo complican tanto todo, verdaderamente? O sea, Claro. cada vez es más complicado, cada vez es más difícil, son más los pasos. Lograr hablar con una persona cuando tú llamas a un sitio parece hoy en día casi imposible. Sí, verdaderamente las trabas van a mayor. Y tú habías dicho antes, no digo que no haya, o sea, que haya vivido ya suficiente. O sea, yo considero, joder, que has tenido una vida para mí ejemplar y de la que, joder, estoy orgulloso de tener mi abuelo, pero que también, no es que digas he vivido lo suficiente, sino, joder, que también aún te queda, a lo mejor no te queda de volverte a irte a Argelia o irte de viaje, pero te queda ver cómo tus nietos te muestran cosas, ¿sabes? Que también eso mola. Mira, lo voy a Que decir tienes aquí una familia, y no lo por voy a suerte, volver a decir porque me llamáis. Uno de los grandes problemas que tengo es pensar que no he podido darles a mis nietos los medios, ya me lo vas a decir, para que se desenvuelvan en esta vida holgadamente. No quiero decir que vivan sin currar. Quiero decir que se formen sin tener que trabajar lo suficientemente para poder desenvolverse en este mundo de hoy. Vale. Eso no he podido hacerlo, Lucas. Pero es que eso ya, o sea, esto ya lo hemos hablado y yo ya te he dicho que no, que yo no me siento en ningún momento ni menos, ni joder esta sociedad, ni ojalá tuviera otra situación. No, yo estoy totalmente agradecido a la situación que tengo y seguramente si no tuviera, no estoy diciendo que pase hambre ni mucho menos, pero seguramente si tuviera otra situación no me despertaría el mismo hambre que tengo ahora por comerme lo que sea y ganar en todo lo que sea. Si tuviera otra situación en la que estuviera más cómodo, seguramente no tendría este hambre. Y esto es que no quiero que pienses tú que ojalá tal, porque eso no nos habría llegado al momento que estamos ahora. Y seguramente si yo estuviera en otra situación, no habría abierto un podcast, no habría hecho otro tipo de emprendimientos que estoy haciendo, no habría querido trabajar para pagarme una carrera, no habría querido otras cosas. Que tú dices, joder, pues ojalá poder haberle pagado una carrera a mi nieto por tal. Pues a lo mejor no habría estado en la misma No situación. ahora. aspiro a solucionar la vida, aspiro a formar esa que necesitáis. Pero ya trabajar, formas, que necesitáis el mejor empleo posible. Eso es lo que me gustaría. Yo desde ver. un punto completamente neutro, claramente simplemente los escucho, entiendo perfectamente lo que dice tu abuelo simplemente habla de darte esa estabilidad económica para que tú te puedas formar y ser el hombre de mañana que quieres ser. Claro. También te entiendo a ti, donde dices, si yo no tengo ese colchón o esa ayuda, capaz no llegaría a alcanzar o tendría tanta hambre de buscar lo que hoy en día busco, pero verdaderamente desde tu punto no lo sabes. No lo sé, pero es que para mí es... Pero también entiendo a tu abuelo. Para mí me da mucho más, no solo respeto, sino orgullo, y para mí es más formación el hecho de que mi abuelo me haya dicho que ha quemado las naves 2 veces en su vida y se ha arriesgado 2 veces y lo ha perdido y ha seguido todo adelante, que me hubiera dicho, te doy 500 euros al mes para pagarte una carrera. Pero claro, pero esto habla es de ti. Porque Sí, obviamente hablo de mí. puede estar la misma persona diciendo, joder, mi abuelo, cómo la cagó y hoy en día no me puede ayudar en nada, ¿sabes? Pero es que no es el caso.
Pero hay personas que sí lo pueden ver así. Que no seas tú no quiere decir que no se pueda dar esa óptica. Como también tu abuelo, podrá haber otro abuelo que dice, oye, yo por ejemplo nunca tuve en ninguno de cualquiera de los dos lados, ni materno ni paterno, un abuelo que apostara a un futuro en el cual me pudiese ayudar a mí. Por eso también entiendo a tu abuelo. Ya. Porque tu abuelo es esa otra cara que no eres tú, ¿sabes? Que dice, oye, ojalá, como capaz tú lo querrás hacer con tus hijos, Sí. simplemente asegurarle la educación. No digo que te voy a resolver la vida bañada en oro, pero te aseguro la educación. Sí, porque tú cada vez necesitas menos. A medida que vas cumpliendo años, vas necesitando menos. Y al final te conformas con algo muy simple que se repite todos los meses, que es una pensión que te permite vivir decentemente sin extraordinarios, pero te queda que estás viendo cómo se esfuerzan tus nietos y están empleando un tiempo que deberían estar empleando en buscar un trabajo adecuado. Claro. Eso es lo que a mí me está matando un poco, pero yo lo tengo superado. Tú te callas. Entonces la pregunta estrella es, ¿te gusta el mundo que ves y te gusta el mundo que nos queda a los nietos? Nietos y bisnietos. Nietos y bisnietos. Y bistataranietos. Te digo la verdad, estoy acojonado. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo está evolucionando el mundo, lo que antes comentaba de la geopolítica. Lo que pasó ayer porque un individuo y su banda dijeron que iban a poner aranceles a todo el mundo, que mañana me apropio de Groenlandia porque me sale de las pelotas. Eso para mí era inconcebible. No lo sé, yo, si te digo, Lucas, si tuvieras la opción de volver al pasado y ofrecerte parte de la vida que yo he vivido, la cambiaba automáticamente a la opción de enfrentarte al mundo de hoy, aunque estás sobradamente preparado para enfrentarte al mundo de hoy. Pero es que esto ya lo hemos hablado, porque hay algunas cosas que dices, por ejemplo, a lo mejor acceder a una vivienda con 20 años, cuando tú tenías 20 años puede que sea más fácil o tengamos otras facilidades. Infinitamente o tal. más. Pero hoy en día tenemos un abanico de oportunidades que vosotros no teníais. Correcto. Hoy en día, con 20 años, puedes hacer negocios por internet que antes no podías. Yo puedo vender camisetas en Francia cuando tú no podías porque estabas en Extremadura. Claro. Yo puedo hacer muchas otras cosas que tú no podías. Ahora, ¿es más difícil adquirir una vivienda hoy en día? Puede ser más difícil. Es diferente solamente porque hay otro tipo de oportunidades y ya está. Es diferente, pero yo sí creo que en aquel entonces había más dignidad de vida. Hoy en día tú tienes que sí o sí buscar un nicho, emprender en él o ser un asalariado, como sea, pero tienes que esforzarte mucho para lograr lo que antes lograbas con poco. ¿Sí me explico? Sí. O sea, hoy en día necesitas mucho, pero en todo, en conocimiento, en horas hombre, en dedicación, en pasión. Necesitas mucho para lo que antes con trabajar la tierra podías lograr. Sí, pero a lo mejor Aunque antes hoy en día tengas un abanico de opciones. No, pero yo estoy de acuerdo con él en una cosa. Yo, por ejemplo, tenía gran dificultad en contactar con mis posibles clientes para que me compraran una casa. Es que hoy en día le mandas un correo a tu cliente y Claro. ya está, ya lo tienes. O sea, no es otra... Y él tiene esa opción. Y además tiene 200.000 negocios para emprender que Sí, yo no tenía. Correcto. Y 200.000 clientes de alcance de un clic. En la propia inversión en bolsa. Antes tenías que llamar a un broker para tal y cual y hacer una llamada y cuando vas a comprar ya el precio es diferente. Hoy en día haces pum, ya está. Y venta de cualquier producto que sea, tú puedes vender hoy un producto en Estados Unidos sin tener el producto. Es que eso es una locura comparado Sí, con antes. Pero ¿no crees también que de tantas opciones que hay hoy en día, o sea, llegamos de la nada al todo y del todo volveremos a ir a la nada? Sí, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Yo creo que sí. Para ir cerrando, abuelo, quiero sacar el tema de cómo afrontas tú esta última etapa de vida. O sea, ¿qué supone para ti? ¿Tú crees que hay algo realmente después de la muerte?
¿O crees que no? Bueno, yo he leído a Raymond Moody, he leído al doctor Segarra y he tenido alguna experiencia que no hace falta que comentemos aquí, pero No sé si quieres Sí, comentarla. adelante. yo estoy... Si me preguntas si soy litúrgico, si soy católico, pues la verdad es que no sé. Hay algo que sí que me inquieta y estoy convencido de que hay algo después de la muerte. No sé No cómo se sabes. puede explicar eso siendo un poco agnóstico, ¿no? Pero yo estoy convencido, primero, de que esto no se acaba aquí. ¿Pero por tu propio pensamiento o necesidad de creer que no se puede acabar aquí o por...? Por lo que has leído, por lo poco que he experimentado, y porque estoy convencido de que esto no es ni el infierno ni el cielo, y hay alguien más o algo más que evoluciona de alguna manera que para nosotros en este momento Es es incomprensible, ¿no? Sí, puede ser misma energía. A ver, para mí, no sé, hablar del cielo es hablar hacia un estado de energía pura, ¿no? Y Yo, sí, personalmente, si me preguntas si creo, sí. ¿Por qué? Tampoco podría explicártelo muy bien. Lo de la experiencia no tiene nada que ver esto. Yo no he visto ese túnel, esa luz que habla Raymond Moody. No lo he visto. Pero sí que he llegado a un punto en que he dejado de luchar y lo he visto todo azul. ¿Quieres contar esa experiencia? No, es muy sencilla. Yo estaba aprendiendo a nadar y me tiré en un sitio que no debía y que a mitad de camino pues me ahogué. Me ahogué, perdí el conocimiento, dejé de luchar y dejé de patalear. Y entonces para mí todo aquello era dulzura. Todo azul, todo maravilloso. No quería volver. Pero yo no vi ese túnel, esa luz al fondo, ni algún familiar que me dijera, vuelve. Eso no lo vi. Y amanecí cuando estaban haciendo la respiración artificial. Ya ves. Pero yo sí que deseaba no volver de allí. O sea, Wow. que a raíz de eso piensas que sí que hay algo después. Claro, eso es lo que me hace pensar. normal. ¿A ti no te haría pensar? Sí, sí, sí. Ojo, y verdaderamente, si nos ponemos a pensar un poco con cabeza fría, vamos a suponer que hubo un segundo de, no de muerte, pero un segundo de inconsciencia, en donde llegó a un estado de dulzura, como dijo, Sí. de paz, de wow, no quiero irme de aquí, Exacto. ¿sabes? O sea, Qué No, loco. que ¿cómo no creer en algo después, Ya, sabes? ya, ya. esto es la gloria, tío. Todo un azul precioso, luminoso. Y yo, la otra experiencia ligada a esa, es que estaba viendo a los que estaban arriba, fuera del agua, en donde estaban las escaleras, desde donde nos tirábamos al agua, diciendo, mira, ese se está ahogando. O, joder, hacer algo porque ese se ahoga. Lo estaba viendo Desde arriba. desde arriba. Toma ¿Vale? ya. Pero ese mito, yo lo vengo a decir porque ese mito del túnel y de Usted tal, usted no lo ha vivido. Es como una experiencia de alma, ¿no? O sea, el alma... Y desde arriba, o sea, como una película, ¿no? Usted se veía a usted mismo ahogándose, a la vez veía las personas... Pasa que esto es un poco serio, porque lo cuentas y la gente... No, yo sí le creo. No, obviamente yo también. Vale. ¿Había consumido algo? No. Hay que aclarar. Creo Muy que bien. podemos ir acabando aquí. Pues Agradecerte que hayas venido, abuelo. Todo un Encantado. placer. Y ha sido Todo un placer. un placer y creo que ha sido de los podcasts más interesantes, Sin que duda más se alguna. puede aprender y yo que creo que es el que mejor cuando me he pasado queráis, realmente. lo podemos repetir. Y en creo que temas más. hará falta una parte 2 Pero para ¿Quiere, orinar. ¿Le gustaría cerrar con algo? ¿Le gustaría cerrar con una lección? ¿Con algo que dejarnos para aprender? ¿Algún consejo? ¿Le gustaría Sería cerrar con algo mirando a las puntual? cámaras. Con el mundo de hoy, ¿te apaga? No, se le escucha fuerte y claro. Con el mundo de hoy, cuando habláis de geopolítica, yo conocí la geopolítica de los años 50 y conozco la de hoy. Son los mismos jugadores
que había en los 50. Tenías por una parte a China, que entonces invadía Formosa y quería hacerse con lo que es hoy Taiwán. Tenías a Estados Unidos, que se erigía en gendarme del mundo. Tenías a la Unión Soviética y hoy tienes a los mismos jugadores bajo otros primas. Me da un poco de miedo a dónde coño va a ir a dónde va a ir a parar esto. Sí. Ayer salió un tío que es americano, el presidente americano, que dijo que ponía Los aranceles aranceles 25%. a todo el mundo. Que luego los rebajó. Salió en la Sí. noticia de que los rebajó. Pero si es ese tipo de gente la que nos gobierna, voy a dar una opinión y me callo. Dila y cerramos, ¿eh? O sea, la vas a dar y vamos a decir chao. Y Ese acabamos. tío, con su equipo, es una banda. Es una Creo que no hay nada detrás más que lo que se ve. Es una banda y además Una banda. peligroso. No digo nada. Hasta luego, señores. Chao.